A finales de los 80, principios de los 90, llegó un movimiento a Colombia llamado hardcore, un estilo musical característico, con un sonido fuerte, letras contestatarias cargadas de inconformidad, que reunían a toda una escena. De los tatuajes, las bandanas en la cabeza, las X en las manos, reflejaban su imposición a una estética que dictaba la capital. Hoy nos encontramos en San Felipe. Exactamente, vamos a ir a Montana Records y nos vamos a reunir con uno de sus protagonistas. Si les hablamos del 153, de A Nuestro Modo, de Hacha y Machete, ¿quién se les viene a la mente? Así es, gente, estamos con Michael Chávez de Ataque en Contra, uno de los pioneros de este movimiento. Yo tenía 13 años más o menos cuando tuve mi primer contacto con el hardcore. Pues mi contacto fue por un primo mío que era skin. El primero fue punkero y después fue skin. Entonces yo lo primero que escuché fue punk, pero como por ahí de los 10 años, 10, 11 años, yo venía escuchando bandas como de metal mainstream, Metallica, esa vaina, lo que Slayer, Iron Maiden, lo que uno podía por ahí ver. Pero yo sí comencé muy niño a escuchar música y mi acercamiento fue por mi primo, y él comenzó con el tema del punk. Y como a los 10, 11 años comencé a escuchar punk. Y ya como a los 13 ya pues conocí el hardcore, como la otra vuelta que venía de Nueva York. Hardcore aquí en Colombia pues llegó, pues por lo menos lo que yo conozco en mi historia es a través de los skin, del movimiento skinhead acá. Un amigo mío en el colegio que era metalero, el man también había escuchado bandas de hardcore. Él me mostró, por ejemplo, Ratos de Forado, Psicofirol, por allá en el 93, 94, cuando pues comenzó a ver que yo como que me estaba interesando en esa vaina y él escuchaba más metal. Pero tenían un conocimiento vasto porque los metaleros siempre han tenido un bagaje musical fuerte. Ellos siempre han investigado mucho la música, han ido mucho más al fondo. Hay una foto muy icónica de su hermano, Son Raymond de Warzone. Esa foto se la tomó mi hermano en 1996 en un concierto en Nueva York que tocó Warzone, Madball, Shootdown, Vision of Disorder y Rejuvenate. Eso fue en ese concierto que estaba Ray Biz, el cantante de Warzone. Vimos al man y pues nosotros veníamos escuchando Warzone. Nosotros hacíamos las camisetas de nosotros con roseta y eso, artesanalmente, y vimos al man y no sé qué, el man le dijo que éramos de Colombia y el man de una vez se tomó una foto con mi hermano. Ahí conocimos a Madball y ahí conocimos a Roger Maires, a Freddy Madball en ese momento. No teníamos ni idea que tenían raíces latinas ni nada. Fue Roger Maires el que nos introdujo con el hermano y nos comenzó a hablar en español y nos dijo que era cubano. Tenía un tatuaje acá que decía 100% latino, que tampoco sabemos que el man lo tenía. Fue cuando un man nos mostró acá, tal. Y bueno, ese acercamiento ya fue una chimba en Nueva York. Esa época era mucho más difícil, pues el internet era una cosa incipiente. Apenas estaba como... Entonces todo era, pues, todo era más difícil, ¿no? Su primer concierto fue en Nueva York, o sea, que vieron una banda de hardcore, o fue acá en Colombia. No, aquí en Colombia, pues lo primero que yo vi de hardcore, aquí en Colombia, Pitbull y Sin Salida. Por allá en el 94, esas eran las bandas que había acá, que eran las que movían la vaina. Había otra que se llamaba Justicia Natural, donde estaba el Animal, otro Skin. Estaban los manes de Scartel, si no estoy mal. Ese era como el primer acercamiento que yo tuve al hardcore aquí en Colombia, fue ese. Nosotros ya comenzamos a tocar y a hacer conciertos. Hacíamos como en salones comunales y eso era una vaina muy, muy improvisada y nos conocimos, la mayoría fue como montando tabla y montando skate y esa vaina, y ahí fue que comenzó la vaina. 1995 es como el inicio de Ataque en Contra, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes fueron los fundadores? ¿Con su hermano o...? Sí, pues esa banda la comencé yo con un par de amigos del colegio, comenzamos a tocar y ya con mi hermano fue que iniciamos Ataque en Contra ya como banda. Y otro amigo, Daniel Ordóñez, que yo conocí una vez montando tabla en Corferias en un evento que había en skateboard. Allá ya conocí a Daniel Ordóñez y ahí comenzamos nosotros la banda. Cantaba mi amigo del colegio, Johnny.
Y ahí fue que formamos Ataque en Contra. Años después fue que la vuelta vino con Yo Jairo, pero eso fue ya después. Yo a ustedes los conozco más o menos desde el 98. Sí, yo ya los vi en un concierto en Macondo. O sea, esa fue la primera vez que los vi. Y yo tenía un cassette y había una canción que se llamaba Juventud Libre de Drogas. Y ahí me di cuenta que ustedes eran Spray Dish. ¿En qué momento se perdieron del camino? No, es que esa mierda al principio todos éramos straight, o la mayoría, pero porque éramos, pues la mayoría éramos pelados. Pero por ejemplo yo no, como hasta los 25 años vine a tomar trago. Pues yo mantuve la línea de no tomar trago como hasta esa época. Y era como más una vaina que identificaba a ese movimiento hardcore que había en ese momento, ¿me entiendes? Era como una identificación y una separación del hardcore punk que había acá en Bogotá en ese momento, que era una mierda. Pues en ese momento era más identificado con los podridos y el parche punkeros del centro, y era la otra vuelta, el hardcore punk de acá. El de nosotros quería tener como una diferenciación, entonces esas X como que terminaron diferenciando el parche de nosotros del de ellos, ¿sí? Y en ese momento todo era pandillas en Bogotá, ¿no? Y el hardcore nació así, y pues aquí había las pandillas de los punkeros, las de los skins fachos, antifachos, medio fachos, no sé qué, toda esa mierda. Y realmente en ese momento, en los 90, para poder mantenerse y hacer música en Bogotá, había que armar su parche, y realmente eso eran pandillas, y pues nosotros armamos la de nosotros. Era una vaina para defender el parche y lo que estábamos haciendo en la comunidad nuestra de los demás. Porque en ese momento eso era casi eso era, mejor dicho, eso era un video de hacer hardcore, porque todo el mundo estaba en contra de los que hacían hardcore, los punkeros, los skins, todo el mundo. Nadie quería que la gente hiciera hardcore, nadie quería, yo no sé por qué fue putas, pero había una resistencia a esa vuelta nuestra fuerte, sobre todo también porque el tema de la música underground y eso estaba muy relacionado con las drogas en ese momento, y llegamos nosotros como que no, esta mierda es diferente, es otra vuelta, no es nada parecido a lo que se ha visto acá siempre. Y pues eso como que tuvo mucha resistencia dentro de las mismas tribus urbanas. Entonces pues básicamente pues eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Y pues lo que hace uno para protegerse de todos los que llegan, porque esos llegaban a los conciertos a montar la hijo de puta, a tirarse los conciertos. Eso no había concierto que no hubiera un cuchillo, que no hubiera bala, que no hubiera cadena. Todos los conciertos pasaba eso. Entonces eso es muy diferente a lo que se vive hoy en día. Creo que hoy en día hay una calma en los conciertos, sobre todo los de hardcore. En ese momento no existía eso. Ya cada concierto tocaba ir preparado para lo que fuera, que es una cosa que los pelados de hoy en día no saben, cómo era la maricada, cómo le tocó no frentear para que esa escena fuera escena, para que pudiésemos tener escena en Colombia hardcore y poder hacer conciertos más adelante. Y bueno, para poder formar eso fue lo que hablábamos el otro día: sangre, sudor y lágrimas. Como el disco de Psicofibal, claro que el disco de Psicofibal se llama es Blood, Sweat and No Tears, ¿no? No lágrimas, pero en esto sí creo que hubo muchas lágrimas porque hubo muchos muertos, muchos amigos muertos y eso, y bueno, eso sí, vainas bastante dolorosas en todo este transcurso, maricas que nunca vieron pasar, peleas y enemistades que nunca se dieron dar, porque creo que al fin, después de ya ahorita los 40 y pico de años, 40 que tiene toda la gente que está en esto, ya se dio cuenta que todos estamos del mismo lado. O sea, la gente, los mismos que estábamos en eso, nos dimos cuenta que todos estamos del mismo lado, y eso por fortuna se acabó. Hablemos de la unidad real. ¿Quién hacía parte de ese parche? Pues la unidad real, eso fue un parche. Bueno, nosotros como veníamos escuchando hardcore, pero nosotros éramos un parche que éramos de Normandía, Villaluz, Santa Cecilia, la 80, del sur, del Clareda había parche, de Villamayor. Ese era el parche como de nosotros. Y llegó todo, bueno, nos encontramos con un parche de pelados que eran más del norte. Estaba Exigencia, Realidad Interna, que se formaron ahí. Exigencia ya tocaba de frente, se formó después. Eran como la gente que uno se encontraba y que quería hacer música,
y que quería crear algo a partir de la música, ¿no? Entonces nos encontramos todos en una confluencia, una chimba, porque ahí no, en ese momento no, y como en el hardcore, ¿no? Y eso no importa de dónde venga la gente, lo importante es que todos querían aportar para hacer un movimiento y crear algo alrededor de eso. Y ahí fue que se creó la Unidad Real. Y el parche era un parche, pues, proactivo, que se hacían revistas, se grababan discos, se hacían conciertos. Realmente era una vaina muy bacana porque todo el mundo, toda la gente de ese combo aportaba. Y pues también en un momento fue un fortín para, digamos, de todo lo demás que pasaba alrededor, ¿no? Y para que las cosas se pudieran dar y no llegara alguien a joder en el concierto, armarla de ellos y toda esta mierda que pasaba en ese momento. Pero el SBHC, SBHC fue, pues nosotros lo nombramos así porque era el Santa Fe de Bogotá Hardcore. En ese momento no sé cuál marica alcalde dijo que Bogotá no se llamaba Bogotá, sino Santa Fe de Bogotá. Entonces nosotros, ay, como desde el New York Hardcore, en el HC nos da y SBHC. Para poder hacer la X. Y los de Cali, ay, el SCHC. Santiago de Cali, para poder hacer la maritas de chivo. Y la UR era eso, pues era un parche que nosotros hicimos llamar la Unidad Real. El hardcore estaba muy vinculado a esos temas de unidad, de hermandad, pues esa vuelta en ese momento. ¿por quién hacía parte de ese parche? ¿Qué bandas? Aquí éramos exigencia, realidad interna de frente, ataque en contra y antihipocresía. Ese era el parche de la Unidad Real. Fue bacano, bacana esa parte de la historia. Uno de los lugares donde hacían como los primeros conciertos era el Auditorio de la Calleja, ¿no? Que lo administraba los de Sin Salida. Pues eso fue ya después, eso fue después, pero nosotros los conciertos, cuando comenzamos a hacer los conciertos, nosotros, de acuerdo que el primer concierto de Ataque en Contra, ya como banda y todo ya formada así, lo hicimos en Álamos Norte, pero nosotros hacíamos conciertos, era en salones comunales, en el Salón Comunal de Villamayor, en el Salón Comunal de Villaluz, en casas de amigos, en Cedritos hicimos unos una cosa que la llamamos las tertulias, que la hacíamos en un garaje de la casa de un amigo y allá hacíamos conciertos. Pero allá en Álamos fue el primer concierto. Realmente ya eso, el PC fue como en el 96, ya en el 98 nosotros hicimos conciertos allá en La Calleja. Y ese sitio lo administraba Raúl Hernández, de Sin Salida. Sí, pero allá tocaba todo el mundo, bandas de ska, de todo, o sea, Que como La Mama o como... sí, exactamente. Pues ahí hay como una vaina, pero no era porque fuera el man que nosotros hacíamos conciertos allá, sí. Pues allá hacían conciertos todo el mundo. Que ustedes empezaron a girar en Colombia. Acá ustedes tenían una respuesta del público bastante fuerte. En Medellín pasaba igual, en Cali cuando iban a otras ciudades pasaba lo mismo o cambiado. Sí, pues nosotros como Ataque en Contra, la verdad, cuando nosotros hicimos un concierto antes, creo que antes, bueno, antes o después de ese, lo hicimos en Chapinero, en un sitio que se llamaba el Sótano Bar, como Ataque en Contra ya. Cuando nosotros salimos como Ataque en Contra, ya con la alineación con Yojairo, la vaina fue, eso dio otro vuelco. O sea, la gente cuando escuchó Ataque en Contra en ese momento, ya era como que nosotros éramos una banda diferente a todas las demás. Desde el 95 estamos presentes, lo bautizamos. Porque todas eran muy de la vuelta straight edge, y era las letras eran muy hermandad, muy vainas un poco más, por decirlo así, como lo común que pasaba dentro del hardcore y de lo que había que hablar. Nosotros salimos y comenzamos a hablar de verdad de lo que pasaba y de lo que nos pasaba y de las mierdas, de las mierdas de los tropeles en la calle, está con esto, de toda esa maricada. Y entonces, y era una energía diferente, ¿no? Era una energía diferente a la de nosotros. Nosotros traemos otras influencias también musicales que se notaban resto, entonces el rap se notaba un montón en la música de nosotros, el estilo de nosotros se notaba un montón. Bandas como Suicidal Tendencies se notaban un montón en el estilo nuestro y la gente quedó como, aquí en Colombia nadie había visto esa mierda, nadie le había pillado eso. Y
Y el hardcore de gorra, ¿no? Le decían, el hardcore de gorra comenzaron a llamarlo los punqueros. Entonces, que estos raperos, porque están haciendo hardcore y no sé qué. Y que son hardcore, que son rap, tal, la vuelta. Y era esa vuelta ahí como toda infantil, adolescente, de ese mismo parche que no nos quería, que porque no, no sé, porque la estética debía ser como ellos decían, una maricada más culas y supuestamente usted está en contra de estéticas, de parámetros, de lineamientos, y entonces usted no se viste así, entonces usted no va a su arco. Recuerdo una vez que ha sido Mauricio, decía que ustedes llegaron a Medellín y que parecían gringos. O sea, que la gente pensaba que ustedes eran una banda gringa por las pintas. Porque marica, claro, pues allá, eso fue por allá como en el 98 y nosotros llegamos a Medellín y pues marica, la verdad pues claro, nosotros nos vestíamos pues entre comillas como dice, pues, que como raperos, ¿no? Pues en esa época, pero pues con jerseys de equipos de básquetbol, que eso ahorita es re común, en esa época nadie veía eso, era como estos manes que, y pues rapados, con cadenas, con el tema de los tatuajes, y entonces esa mierda era, en Colombia eso era muy raro, ver eso a mierda era raro, era como que puta, sí, y Medellín en ese momento también que era una ciudad muy pequeña, o sea, las cosas no había internet, las cosas no llegaban tan rápido en el flujo de información, y era una ciudad pues más pequeña que Bogotá, entonces pues si en Bogotá era raro, era ya nada más raro, y que unos manes que hicieran música se vistieran así, que hicieran hardcore se vistieran de esa manera. Entonces, esa es la historia que marica dice. Entonces, como tenía mucha influencia de rap, porque nosotros escuchábamos mucho rap, entonces pues el tema para nosotros de destino así era natural. Y como nosotros siempre andamos con skaters y los skaters siempre se vistieron ancho ancho. Y la vuelta, y pues el tema de las cadenas y esa maricada, pues para eso era natural porque era parte de El flow. del flow nuestro. Algo muy parecido pasaba con Estado de Coma. Los manes llegaban y todo el mundo pensaba que era una banda de afuera, pero no. Era por eso, que el estilo era muy rapero. Sí, él estaba como Guti, Como con ollas y sí, claro, y es que el parche de Cali también era muy, digamos, muy afín a nosotros y el parche de Cali también tuvo siempre esa vuelta. Y ellos también montaron su FIC Crew allá. Y pues la verdad, o sea, para que no decir mentiras, nosotros éramos pandilla, o sea, ahí se podía meter con nosotros, con alguien del combo, ni cuando estábamos solos, ni cuando estaba alguien por fuera, o sea, esa mierda no podía pasar y nosotros hacíamos que eso se respetara. Y en Cali era la misma mierda. Lastimosamente fue así, pues uno hubiera querido que las cosas fueran de otra manera y tal, pero pues era una forma, digamos, que de pronto en esa época de protegerse entre todos, ¿no? hablemos de ese momento donde la escena se dividió. Ustedes eran muy señalados porque pues no pensaban igual que ustedes. Entonces, ¿cómo fue eso? Cuando se dividió toda la escena y empezaron a armar diferentes parches. Yo no sé, es que también había, me parece, Diego Paredes de Exigencia, pues para nombrarlo con un nombre propio, pues el hombre tenía otras ideas acerca de lo que debía ser el hardcore, pero pues nosotros íbamos a estar ahí, íbamos a seguir, le gustara a él o no le gustara, y estuviéramos de acuerdo con las ideas de él o no. Entonces eso fue lo que pasó, él trató no, es que todos tienen que irse para este lado y hacer lo que diga. Y pues de pronto eso le funcionaba con los pelados más jóvenes, con nosotros no, o sea, de pronto sí éramos afines en muchas ideas, pero en otras no. Y en otra vuelta, lo que él quería para la escena, y lo que, pues marica, bacán, usted hágale por su lado y nosotros por el lado nuestro. Y la verdad de nuestro lado nunca hubo raye, del lado de él sí había como, y ese combo que él comenzó a influenciar, comenzó a dar un raye hacia nosotros que después de los años y que el man se desaparece de la escena y ni su nombre ni su influencia sigue ahí, como que esta gente del parche, pues al final terminamos todos siendo amigos, sin ningún problema y sin un rayo en la mitad, o sea, a maricadas que no debían haber pasado porque pues
pues usted piensa de esta manera, yo pienso de otra, y eso se trataba al hardcore. En Nueva York tocaba la banda Straight Edge con Murphy's Law, que tomaban cerveza, o sea, Earth Crisis, la banda Straight Edge así más radical del mundo, tocaba con Murphy's Law, que era una banda que tomaba cerveza, una banda que abiertamente hablaba de la marihuana, de la cerveza, el chorro, de la farra. Y después tocaba Agnostic Front, que era una banda de skinheads abiertamente skinhead. Y marica, ¿y cuál era el lío? Y después tocaba Leeway, que eran dos metaleros con dos hardcoreeros, y Sutton, que era un man que tenía influencias muy del hip hop, y era el que cantaba. Entonces eso pasaba allá, ¿entiendes? Por eso es lo bacano del hardcore, ¿me entiendes? Que finalmente es esa mierda, confluyen muchas cosas ahí. Pues eso era lo que nosotros esperábamos que pasara acá. En un momento comienza a ver como esa división cula, y que los que son vegetarianos, los que no, y tal, y esa maricada que para mí eso son huevonadas. ¿Pero por qué lo señalaban a ustedes? ¿Cuál era el rayo con ustedes? La posición de nosotros siempre como ataque en contra, siempre ha sido una vaina diferente, y siempre ha sido una vaina con muy... La puesta en escena y toda la mierda de lo que nosotros hablamos es muy, ¿me entiendes? Como muy frentera y muy de pararse en su posición y en su vaina, y pues realmente es un reflejo de lo que nosotros somos, pero allá en la tarima. Ustedes le cantaban a la calle. Nosotros teníamos muchas letras que hablaban de lo que pasaba en la calle y los problemas que había, pero nosotros desde el principio siempre tuvimos muchas letras, o si no, la mayoría políticas. Y políticas hablando de la situación política del país y de lo que estaba sucediendo. Y por ejemplo, nosotros en el Hardcore Reality, las dos canciones que tenemos ahí, una se llama De cara a la lealtad y la otra se llama Opresor, y la Opresor habla del paramilitarismo. Es una letra hablando abiertamente en contra de los paramilitares, y al principio quien habla es un campesino que fue desplazado y lo tenían allá. Me acuerdo que lo tenían en la 26, les dieron como unos pisos para que ellos durmieran ahí. Los había desplazado el ejército mancomunadamente con los paramilitares, los han sacado de sus tierras y estaban allá. Y nosotros fuimos y los entrevistamos para un trabajo que yo venía de la universidad, y eso es lo que se habla al principio de esa canción. Después grabamos en esa evolución Bogotá Hardcore, y una canción es Dinero, pues que habla claramente del capitalismo. Y la otra canción, Si es a nuestro modo, pues que claramente habla de eso que nosotros vivimos cuando comenzamos a formar una escena y a crear esto. Hablemos de los compilados, de esos compilados que habla. ¿Cómo se dio, por ejemplo, un Hardcore Reality? Pues ¿Esto fue iniciativa de quién? ese Hardcore Reality fue iniciativa de Diego Paredes, Gilberto de Determinación, mía, y Daniel Ordóñez, que era de Frente. Eso lo hicimos entre los cuatro. Ese compilado fue. La idea era recoger las bandas que estuvieran tocando hardcore en ese momento, y como el parche más que tuviera que ver con la vuelta Straight Edge y como con influencias más de Nueva York que otra cosa, que fue la parche que nosotros conocíamos y con el que nos relacionábamos. Realmente, aparte de esas bandas, nadie más hacía hardcore en ese momento. Y no hay duda de eso. O sea, nadie lo puede debatir. ¿Qué año fue ese? Eso fue en 1998 que se grabó, y salió en el 99. Y ya en el 99 salieron más bandas, Matching Bag, pues ya estaba Abismo, bueno, había más bandas en ese momento. Bueno, estaba Pitbull tocando, pero es que Pitbull tuvo un tiempo que se desintegró, que no había banda, ellos no estaban haciendo nada, y en ese momento fue que grabamos ese Hardcore Reality, por eso Pitbull no está ahí. Pero digamos que Pitbull es de las primeras bandas, de hardcore de acá. ¿Fue primero el Hardcore Reality o el compilado que ustedes hicieron con Se llama Sudamérica, Sudamérica Hardcore? y yo por aquí lo tengo. Yo lo tengo. Este es Sudamérica Hardcore, míralo acá. Este disco, fue la primera grabación que nosotros hicimos fue para esto. Ahí está Minoría Activa, Reo, No Toquen, esta Accidencia también, Golpe Justo, diferentes actitudes juveniles de Argentina. ¿Qué más de Argentina? Minoría Activa de Argentina.
Esta fue la primera grabación que nosotros hicimos, eso fue en el 97, 98. ¿Y esto le hicieron concierto o no? ¿O solo grabaron? Esto solo lo grabamos. Me acuerdo que yo le escribí a este man de Pinhead Records porque lo vimos en una revista que yo había traído de Nueva York cuando viajé. Vimos que había un man en Argentina, que todavía soy muy amigo del man, de Max, de Pinhead Records, y vimos que el man estaba haciendo una compilación de hardcore de grupos latinoamericanos. Y entonces nosotros, fue puta, esta mierda que es, y le escribimos al man. Yo le escribí al man, le digo, oiga, nosotros en Colombia hacemos hardcore, ¿os gustaría estar ahí? El man, no, yo no sabía que en Colombia hacían hardcore, qué chimba, hágale, pues hay un espacio, manden sus 2 canciones y los metemos. Y entonces yo le dije a Diego Felipe, le dije, a Paredes de Exigencia, le dije, marica, hay un espacio, dan 2 canciones, pero métanse ustedes y vamos los 2, Ataque y Exigencia. Porque ese era el nivel de verdad hermandad y amistad que había en ese momento en la escena, en el hardcore, en el parche de nosotros, en ese momento. Entonces yo le dije al man y el man listo, y mandamos las 2 canciones, Exigencia mandó una y nosotros mandamos otra y ahí fue que grabamos esta vaina. Esa fue la primera grabación de allá en 98. ¿Existe otro álbum, otro compilado que hicieron y después la evolución hardcore? Ahí ya hay bandas de la nueva escuela. Sí, la evolución ya son las bandas que vinieron después de que sacamos el Hardcore Reality en 98 y 99 y comienzan a haber conciertos y toda esta vaina, pues marica, eso comienza a llegar un parche nuevo de gente y comienza a haber un parche nuevo de bandas, el hijo de puta, y comenzamos a conectar con toda esa gente. Y entonces ahí, por ejemplo, Línea Recta era una banda que ya venía tocando, pero como que tocaban, pero nunca habían como que puesto en escena la vaina, no sé, estaban muy por allá. Apareció Línea Recta, aparece Resplandor, aparece Carácter, Abismo, Zona Cero, pues Zona Cero era una banda que tocaban en Ataque en Contra y montaron una banda que era como ellos querían ser Vision of Disorder, pues es una banda que se parezca a Vision of Disorder. Entonces han sido parte de Zona Cero en Ataque. De zona de Gazú y Cataña. Ah, los dos tocaban ahí. ¿Cantaban, tocaban guitarra? Ellos tocaban guitarra y bajo respectivamente. También pasaba una vaina, es que llegaba alguna banda nueva que uno veía en otro lado, entonces todo el mundo quería tocar como esa banda. Entonces Vision of Disorder, o también Shutdown, yo no sé, Shutdown eso era una banda cool allá en Nueva York, que yo la había hecho al lado de eso abrían los conciertos, al lado de Madball y las bandas de verdad. Hijo de puta, eso llegó aquí Shutdown, alguna vez alguien oyó ese CD, y yo traje una grabación allá de un concierto de Shutdown, y eso, parce, eso te salieron después 10 bandas cantando como Shutdown. Que yo cuando veía Shutdown y lo vi en concierto, yo dije, ese man canta como una niña. Porque la voz como como más, sí, más angelita, más algo así. Y entonces, pero bacano. Y yo traje un 7 pulgadas, me acuerdo que era Shutdown por un lado, Decision por otro lado. Y esa maricada que la oyeron fue puta, hizo 10 bandas a tocar. Pero mire que pasaba mucho. Cuando llegó Combat Kid, habían un montón de bandas que se parecían mucho a Combat Kid. Como que en esa onda. Es que eso pasa, llega una banda y entonces todas quieren tocar como esa banda. ¿Ataque cuántos álbumes tiene? Ataque tiene 1, 2, 3. Nosotros grabamos un cassette. Carnero, el que hablábamos, que hay una grabación en La Media Torta. Sí, yo no tengo ese cassette acá. Eso fue una grabación en La Media Torta, un par de canciones en vivo. ¿Cuál fue el primero? Vamos Todavía en Pie. Ese fue el primero. Todavía en Pie. ¿Cómo fue el primero? Ok, pero este es el que se llamaba Todavía en Pie. Después sacamos okay, que también se llamaba Todavía en Pie. Ajá. Que mi hermano le puso otra vez Todavía en Pie al disco. Okay. Después sacamos que era 25 años a nuestro hijueputa amor. Y después sacamos el Hacha y Machete. Okay, entonces en total sacamos 4. Hemos sacado 4 trabajos. ¿Y ustedes tienen un vinilo, no? No, este está en vinilo. Acá sacamos esto ya, pues de esto ya no hay copias en el mercado. ¿Y piensan sacar nuevos? No, esto ya no. Esto ya lo que queríamos dejarlo como un documento histórico. De hecho, pues la carátula aquí tiene todos los integrantes todos los que han pasado por Ataque en Contra, aquí están, ¿no? Aquí los quisimos poner.
faltó Daniel porque no mandó la foto cuando se la pidieron. Ok. Entonces el marica se quedó por fuera y eso que ese man fue de los primeros, de los fundadores, Daniel Ordóñez. ¿Usted qué cree? ¿Que el hardcore, la escena del hardcore, murió en algún momento o todavía sigue vivo? No, yo creo que eso sigue vivo, o sea, siguen saliendo bandas, siguen haciendo música, sigue haciendo hardcore, la cosa es diferente, porque nosotros cuando empezamos, pues todo era problemas, todo era tropeles. Yo creo que no sé cuántos de la escena de nosotros no tiene por ahí por lo menos un puntazo de una navaja, o una cortada con una botella, o que le hayan metido un batazo, o que le hayan metido un tiro. O sea, creo que muy pocos pueden darse el lujo de decir que salieron invictos en esa época de todo ese mierdero que había. Pero creo que ahorita la cosa, pues, es mucho más tranquila, digamos que a nivel de poder hacer las cosas y poder hacer los conciertos y digamos que tener una banda. No hay esa persecución que había en ese momento hacia las bandas del género nuestro. Y creo que pero la cosa es diferente porque hay un acceso mucho más rápido a la información. Todo es mucho más fácil, todo es mucho más laxo. A mí me parece que yo no veo que haya ya parches ni unidad entre las cosas, sino uno, uno los ve cuando llega a un concierto y, bueno, sea, de Rock al Parque toca Psicófilo y usted ve 3.000 personas y usted no las vuelve a ver. Y todos llegan con camisetas y usted dice, ¿dónde salieron 3.000 o 5.000 hijueputas con camisetas de bandas de hardcore? O para ese día se la pusieron, se pusieron el disfraz y se fueron a Rock al Parque. Y no sé, y viene Madball y no ve ese sitio lleno, y dice, puta, y ver 600, 700 personas que yo nunca en la puta vida. Y si eso pasaba mucho. Pues ya no hay como una escena nuestra. Creo que ahorita está muy debilitado el tema de una escena nuestra como escena. Creo que sí hay mucha gente escuchando hardcore, pero está muy dispersa, ¿no? Hay como esa vuelta de nuestra época, eso se ha perdido mucho. Ustedes les abrieron a bandas internacionales. O sea, yo los vi tocar con Psicopirol, Agnostic Front. ¿Tiene alguna anécdota o un momento que usted diga, "Vi, en este momento estoy tocando con estos manes, qué chimba estar con estos manes"? ¿Para usted era así? ¿Los veía tan así? Pues lo que pasa es que esos manes aquí los endiosan mucho, pero esos manes allá pues más normales como cualquiera y pues llegan a los conciertos como cualquiera, parquean su carro, su moto o llegan en su Uber y se van con instrumento a tocar como cualquiera. Aquí es que el man que los traía eso los ponía como estrellas y los bajan de una van y custodiadas y no sé qué. Como si los manes fueran parce, esos manes son manes renormales y ellos se sienten renormales. ¿Sí? Y digamos que ese endiose hacia las bandas no existe allá. Se pilla por allá Metallica y media esa mierda, pero el resto. Y allá por nosotros cuando siempre que los conocimos y eso fue así, o sea, no veníamos muy tranquila. Pero para mí sí fue brutal, por ejemplo, cuando tocamos en Rock al Parque y le abrimos a Suicidal Tendencies. Para mí eso sí fue una mierda, como yo no me la creía abrirle a esos manes con los que yo a los 13 años escuchaba Suicidal Tendencies y de puta, y ese. Para mí era una mierda muy loca poder en algún momento llegar a estar con esos manes en una tarima. ¿Que hablaron? Fueron a la ahorita yo tenía una camiseta de Madball y el man me dijo, oiga, parce. Yo, bueno, no me dijo parce, pero me dijo como, ay, estuvimos de gira con ellos, Madball, buena banda, pa. 2 palabras, me preguntó algo de la batería, le contesté, ya, eso fue todo lo que hablamos con la banda. Y así como memorable para mí ese momento, me haber tocado. Y también, por ejemplo, ese día tocó Animal antes que nosotros. Y para mí fue bacano porque Animal era una banda que yo escuchaba también cuando pelado, ¿no? No es una banda que haga hardcore propiamente, pero siempre aquí en Bogotá la escuchamos mucho, porque era una banda que también tenía mucha influencia de bandas como Biohazard y esa vaina, y lo hacían en español, entonces muy bacano, y haber estado Lumbali ese día para mí fue muy bacano, muy chingón. ¿Cuál era la influencia de Ataque en Contra? ¿Cuál era el sonido o la banda que los hizo hacer música? Pues no, que hubiese habido una banda, yo no diría que una banda, pero sí digamos que las influencias de nosotros estaba muy marcado el New York Hardcore, Suicidal Tendencies también, que era el de Ellis, California, y el rap, ¿no?
y dice Onyx, Cypress Hill, Wu-Tang Clan, Nas. Digamos que eran unas bandas que nosotros escuchábamos constantemente. Y en New York Hardcore, Sheer Terror, de los primeros, ¿no? Los creadores de esa vuelta en los 90s, 80 y pico de Killing Time, que se llama Raudial, Romax, obviamente. ¿Qué más le puedo nombrar? Obviamente Agnostic Front, para nosotros era una influencia grandísima. Esta banda que, bueno, está Sub-Zero, que aquí tengo el disco de hecho, de Sub-Zero. Este disco lo sacaron como en el 96, y a nosotros esta mierda nos voló la cabeza, esa marca de Sub-Zero. Aquí tengo, bueno, estos de mis primeros vinilos, de Agnostic Front, que tengo aquí. Esto es la edición original del año. El Victim in Pain también, la versión del 80, del año del 82. Breakdown, recuerdo mucho Fury of Five, que eran de New Jersey. Digamos que esas bandas yo diría que son la influencia de Ataque en Contra, ¿no? Bandas que tenían mucho que ver con ese flow como muy hip hop, pero también con el tema muy hardcore punk, como esa mezcla, esas dos vueltas. Dog Eat Dog también es una banda que nos gustaba mucho. Biohazard, obviamente. Bandas de punk también. Bandas de punk Exploited. Exploited sin duda nos encantaba. Una banda que se llama Clamidia. Me encantaba Clamidia, o me encanta Clamidia. Y en español pues a mí me gustaba mucho Ira, me gustaba mucho Morgue. Las bandas, digamos, de acá de Bogotá de punk también. Sí, por ejemplo, Morgue, Desarme me pareció una chimba. ¿Qué más yo le puedo nombrar en español, weón? No, en español, rap, Tres Coronas, La Etnia, Gotas de Rap. Gotas de Rap, para mí era una banda muy huepeta, y en las primeras bandas de rap que yo escuché aquí, y lo de primero de rap que a mí me influenció antes que La Etnia, Gotas de Rap. Obviamente Cypress Hill siempre, From Duyest, Delinquent Habits. Había mucho rap ahí en el Prince, ¿no? Sí, claro, nosotros siempre, marica, muy metidos en eso. Y pues tenía mucha influencia también, nosotros escuchamos salsa, digamos. Jairo trajo la salsa Ataque en Contra realmente. Jairo fue el que llegó, a nosotros nos gustaba la salsa y algo por ahí medio, pero Jairo fue el que llegó y, parce, pillé esto, pillé estas letras, esto sí es hardcore, estos manes, y estos manes haciendo Nueva York, esta mierda, papá. Y el New York Hardcore tenía eso porque en Nueva York confluían todas las razas, todas las culturas. Y el New York Hardcore tenía las baterías del Latin Jazz, del Funk y del Soul, solo que eran un poco más rápidas. Pero la influencia latina en el New York Hardcore es completa, sobre todo en el tema del beat y las baterías. Hasta las mismas bandas, ¿no? Freddie Asborn tiene... Sí, pues no está solo Frey, hay muchas bandas que tenían componentes latinos. El Leeway tenía componentes latinos, Agnostic Front, Fahrenheit 451, Scarhead, The Crown of Thorns con Danny Diablo, Step to Far, Joya que es de raíces ecuatorianas. Él tenía su primera banda de Demise, Merauder casi que todos eran latinos. Entonces digamos que ahí está todo el flow de nosotros metido. Michael, hay una banda nueva, o sea, de la nueva generación, una banda nueva que le llame la atención acá en Colombia, que es que piense que ha hecho un buen trabajo, que esté haciendo un buen trabajo. Pues a mí banda, o sea, musicalmente que me guste, yo escucho una banda que se llama Coyote. La he escuchado, no la he visto en vivo, pero la he escuchado, se me hace muy buena banda. Me gusta mucho lo que hace. Ahora o Nunca, la banda que montó Mauro Ácido hace poco, también me parece una banda muy triple hijo de puta. La banda de Iki, Raw Brigade, me parece que han sido consistentes, han sido juiciosos, están haciendo las cosas. No es que sea mi banda favorita, pero me parece que han hecho las cosas bien. Y pues los manes sí son de acá, lo que pasa es que fueron a camellar allá y a veces tocan allá, a veces acá, pero es una banda que tiene sus... Y suenan muy amarradas, suenan muy delgadas. Sí, o sea, me parece que hacen las cosas bien, o sea, por mencionar una banda de acá aquí que yo diga. Un poquito desde este espacio donde nos encontramos, Montana Records,
que de cierta manera aporta a esta cultura musical. Uno llega a este lugar y se respira música, tatuajes, ropa, vinilos. ¿Cómo nació esa iniciativa de Montana Records? Pues Montana nació en la pandemia. En la pandemia yo vi un vacío acerca de la distribución de música en Colombia, de quiénes traen música, qué estaban trayendo, qué se escuchaba acá y qué se podía obtener acá. Y yo dije, aquí falta curaduría, falta gente que traiga otras cosas, que no traiga siempre la misma mierda. La música no puede ser un monopolio de una o dos personas que traen música al país y le cuentan la historia a los demás. Yo dije, no, esta vaina hay que abrirla. Entonces eso fue lo que yo hice. Yo monté Montana Records, comencé a traer hardcore, punk, hoy y rap. Y comencé a traer cosas que aquí nunca nadie había traído de hardcore. Volví a reconectar con mis contactos en Argentina, en México, en España y en Estados Unidos para traer toda esa música y todo lo que estaba pasando allá. Entonces comienzo a traer todas esas vainas y comienzo con Montana Records para que esto fuera, digamos que no solo una distribuidora, sino que creara cultura a través de la música, cultura musical. Sí, que la gente otra vez investigara que por qué esta banda, que por qué esto, que por qué es tener mejor un vinilo de la primera edición que una reedición. Sí, toda esa vaina, que estas bandas, oiga, esto nunca lo han traído al país. Entonces llega un man que trae esa vaina, tal, ¿no? Entonces fue crear cultura musical alrededor de eso. Sí, y estaba ese vacío y yo dije, hay una necesidad aquí de, de llenar ese vacío y de que la gente pueda ver otras cosas. Y ya luego decidimos armar la tienda del café con mi socio. Nosotros siempre hemos hecho conciertos, pero como que retomamos con más fuerza el tema de los conciertos después de pandemia y decidimos abrir un espacio donde la gente pudiese venir a tomarse una pola, un café, a comprarse un vinilo, a escuchar buena música en vinilo, en formato vinilo, a no escuchar la misma vaina que se oye en todo lado, sino que sea un sitio especial y que sea un sitio para la gente como nosotros, que a veces no tiene cabida en ningún otro escenario. Y este espacio es un espacio que se presta para eso, que la gente venga y vea vinilos raros, escuche música diferente, se pueda tomar un café, una cerveza, ¿entiende? Entonces eso es crear comunidad, crear cultura a través de lo que nosotros hicimos, del underground. Para todos los itinerantes, ¿en dónde queda? San Felipe. Queda en San Felipe, en el Distrito Cultural, que es la carrera 23, número 7375. Si quieren escuchar buena música, adquirir vinilos, tomarse un café, una cerveza, pasar un buen momento, este es el lugar. Para cerrar ya, es que se viene para Taquín Conta. ¿Hay algo nuevo? ¿O te esperan algo? Nosotros este año queremos grabar el otro disco. Lo que pasa es que estamos como pues estamos sin vocalista ahorita porque está viviendo en Barcelona. Entonces, y los otros dos integrantes de la banda viven en Medellín, entonces la banda está un poco dispersa. Pero la idea es grabar este año otro disco. Seguir dándole a la vaina, no dejarla morir. Michael, gracias, hermano, por no van vacío. Usted va muchas historias. Pues yo creo que la gente que hoy día va a un concierto de hardcore no sabe toda esta historia que fue de mucho sufrimiento, de muchas cosas, pero bueno, lo importante es que sigue ahí y pues gracias por seguir acordando. Hermano, usted muchas gracias y nada, acá bienvenido y todos bienvenidos a este espacio cuando quieran. Aquí está Montana Records. Los esperamos acá cuando quieran oír. Listo, buena música, buena curaduría. Hermano, Anchito. Muchas gracias, mi brother. Severo.